cordial saludo. Mi nombre es Sofía Ortegón del grupo número 16 de cromatografía con el tutor Frei Jaramillo Hernández en desarrollo de la tarea número 3, unidad 3, cromatografía de gases y de HPLC de alta resolución. Existen dos grandes técnicas de cromatografía como son la cromatografía de gases y la cromatografía HPLC de alta resolución o líquidos. En cuanto a la cromatografía de gases, es una técnica que nos permite definir la composición de gases, compuestos, volátiles, semivolátiles y requiere pues una columna y un paquete de capilares que oscilan entre los 2 metros y los 50 metros. En esto intervienen las dos fases, la estacionaria y la móvil, teniendo en cuenta que la fase móvil es generada por presión, por temperatura, por gases inertes, por eluyentes de alto peso molecular. En cuanto a la técnica de cromatografía HPLC de alta resolución en líquidos, pues es una técnica de separación de compuestos orgánicos semivolátiles y pues tiene mecanismos automatizados. De allí se analizan los datos en ella y se utilizan eluyentes de un solo componente. A esto se le llama elusión isocrática. Se elige dependiendo del tipo de sustancia a analizar y pues otras veces se utiliza elusión por gradiente donde pues se van a utilizar disolventes con varios componentes y con polaridades marcadas que pueden aplicarse en diferentes momentos del estudio. En esta diapositiva podemos ver un cromatógrafo gaseoso. Este cromatógrafo funciona para separar y purificar y pues cuantificar los compuestos de una mezcla o sustancia. Pues las partes más importantes son el puerto de inyección, a donde llega la muestra mediante una jeringa. También consta de un horno y dentro de él hay una columna y es allí donde inicia la interacción de las sustancias que componen la muestra. Este cromatógrafo también tiene una trampa de oxígeno y unas válvulas de regulación de gases de apoyo, cuya finalidad, pues estos gases de apoyo son los encargados de ejercer presión y aumentar o disminuir la temperatura según el resultado esperado. Tiene también un amplificador o detector y es allí a donde llegan los analitos separados de la muestra, que posteriormente son analizados en el cromatograma. Aquí vemos un cromatógrafo HPLC que pues igual también la función es separar, purificar y cuantificar los compuestos líquidos orgánicos a partir de bombeo de diluyentes. Es la más utilizada en la industria tanto alimentaria como farmacéutica y también en agricultura. En esta imagen podemos observar que pues inicia con un solvente y este solvente es bombeado al lugar donde está la muestra que previamente ha sido inyectada mediante una jeringa. También pasa por esa fase móvil y los analitos llegan al detector y es allí donde se obtienen los resultados que posteriormente se grafican en el cromatograma. A ver, nosotros pues estudiamos unos artículos, entre ellos está el de cromatografía líquida en comparación con cromatografía de gases, que el líquido o sustancia a analizar es forzado a entrar a la columna bajo presión. También vimos que pues podemos ver la diferencia entre los solventes. Por ejemplo, el agua es muy polar y los resultados son mucho mayores en comparación con el nitrilo, que es menos polar. El solvente es inyectado por un capilar, pasa a través de, pues, le pasa luz ultravioleta, adicionando nuevos componentes a la mezcla, llega a un área que es un refrigerante hasta llegar a separar los componentes.
Cuando hablamos de cromatografía de gases, podemos ver que es utilizada para gases líquidos, para gases y líquidos altamente volátiles. Otro de los artículos que estamos analizando es la identificación de compuestos volátiles relacionados con el aroma y el sabor de la albahaca. Se hace pues un análisis de albahaca que contiene compuestos volátiles responsables tanto del olor como del sabor y pues el sabor característico que tiene la albahaca, pues por medio de una práctica de microextracción en fase sólida, se extraen los compuestos volátiles que son analizados casi que inmediatamente en el cromatógrafo de gases mediante dos muestras en dos capilares diferentes, donde su fase móvil se genera tanto por temperatura como por presión. Y de allí se logran extraer unos compuestos volátiles tales como el cinamato de etilo, el cinamato de metilo, el linalol y el neral, entre otros. En cuanto al artículo 3, desarrollo de metodologías metabolómicas no dirigidas basadas en cromatografía de líquidos de ultra alto rendimiento acoplado a espectrometría de masas de alta resolución en el campo de seguridad alimentaria, sanidad y nutrición, pues aquí los autores utilizaron esta cromatografía HPLC de líquidos con espectrómetro de masas. Con el agua, pues también utilizaron unos materiales químicos tales como el supergradiente de acetonitrilo, metanol, acetona, isopropanol. Y pues, ¿qué pasó? Pues se tomaron muestras de café colombiano cultivado en diferentes regiones, en diferentes ambientes y a diferentes temperaturas. Se almacenaron unas muestras a 80 grados centígrados y posteriormente se pasaron por nitrógeno líquido. Fueron trituradas en un molino de ultracentrifugado. Teniendo en cuenta que una muestra cuando es triturada pues va a permitir una mayor separación de los componentes polares y semipolares. Esta mezcla, esta mezcla triturada se mezcló con agua, con acetonitrilo, con ácido fórmico. Posteriormente fue agitada durante 90 minutos, fue sonificada por 15 minutos y centrifugada durante 10 minutos. Y luego, pues se hizo el análisis de cromatografía líquida, donde actuaron dos fases pues que realmente pues son un tanto desconocidas como para mí, pues como es la fase inversa negativa y la fase inversa positiva. El último artículo es la obtención de un hidrolizado de espirulina en polvo mediante secado por aspersión como ingrediente funcional. Entonces, ¿qué pasó? Se realizó el análisis de la alga marina o espirulina y de allí, pues mediante la separación se logró una mezcla de péptidos y de aminoácidos de bajo peso molecular. Este análisis se hizo ya que este artículo tiene como objetivo hidrolizar los componentes de la espirulina y convertirlos en ingredientes para preparación de alimentos, pues teniendo en cuenta que tiene propiedades beneficiosas pues para la salud. Luego se efectuó un proceso de secado y el resultado que fue obtenido fue el hidrolizado en polvo con propiedades proteicas. Este artículo logra evidenciar que no solo pues, las sustancias en su forma natural deben ser analizadas, por lo menos en el caso del café que fue triturado, y pasó por otros procesos antes de ser analizados cromatológicamente, cromatográficamente. La muestra pasó de ser un sólido a ser un líquido. Muchas gracias.